Ya. Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 3. El proyecto o la investigación que estamos realizando es análisis estratégico de confiabilidad para mejorar la disponibilidad de la flota de jumbos en la unidad minera Chungar. Ya constamos de 6 integrantes. El contenido lo vamos a ir desarrollando en el proceso de la exposición. Resumen. Bueno, en los entornos competitivos, las empresas deben maximizar su productividad y minimizar los costos operativos, siendo la disponibilidad de sistemas productivos un factor clave para el éxito. En mantenimiento, esto implica afrontar el reto constante de incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos. Siguiente, por favor. Antecedentes. En la unidad minera Chungar se enfrenta a muchos retos por su altitud y clima adverso que aceleran el desgaste de los equipos. Este proyecto propone un análisis estratégico de confiabilidad para mejorar la disponibilidad de jumbos y cumplir objetivos de sostenibilidad y seguridad. El problema central del trabajo en la unidad minera Chungar evidencia una disminución en la disponibilidad de su flota de jumbos en ambas unidades. Esto se debe al incremento de paradas no programadas por averías, asociado al aumento del MTTR. También se observa una reducción del MTBF, lo que afecta a la continuidad operativa. Justificación de la investigación. El incremento de paradas de la flota de jumbos en la unidad minera Chungar plantea retos para mejorar su disponibilidad a través de un análisis estadístico descriptivo e inferencial. Buscaremos identificar soluciones basadas en nuestros datos. Los objetivos generales y específicos. Como objetivo general, tenemos aumentar la disponibilidad de los equipos, reduciendo las horas de parada no programadas, con el análisis de la muestra y el enfoque descriptivo e inferencial desde nuestro reporte de turno. Como objetivos específicos, tenemos que desarrollar un análisis estadístico inferencial de nuestra muestra para determinar la causa raíz por las cuales se genera el aumento de las horas de parada no programadas. También queremos determinar la mayor cantidad de horas no programadas, determinar un mayor tiempo entre fallas, el MTBF, indicador de confiabilidad, analizar si las horas totales de paradas están relacionadas con la disponibilidad mecánica y analizar la mayor cantidad de horas de parada por unidad minera. Conceptos básicos, ¿no? La identificación de la población. Según nuestros datos, pertenecen a la unidad minera Chungar. La población a analizar es la flota de jumbos, que en nuestro caso son un total de 1.957 datos en total comprendidos entre los meses de agosto y diciembre respecto al año 2020. La muestra para el análisis de variables a analizar se han tomado una muestra de 1.957 datos comprendido entre los meses de agosto y diciembre del 2020. Nuestra unidad de análisis para este trabajo es la flota de jumbos en la unidad minera Chungar. Bueno, las variables y tipos de variables. Como variables cualitativas, vamos a tener el turno, la unidad, equipo y modelo, y como variables cuantitativas, las horas totales de parada, disponibilidad mecánica, horas de parada programada, horas de parada no programada, MTTR y MTBF. La muestra estadística y tipo de muestreo. Los tipos de muestreo que utilizaremos son univariado y bivariado. El univariado, realizaremos los siguientes tipos de muestreo: horas totales de parada, disponibilidad mecánica. El bivariado, realizaremos los siguientes tipos de muestreo: bivariado cuanti-cuanti, horas totales de parada versus disponibilidad mecánica, el MTTR versus el MTBF y las horas de parada programada versus horas de parada no programada. ¿Ya? Bivariado del cuanti-cuali-dicotómico, horas totales de parada versus unidad, disponibilidad versus unidad, MTTR versus unidad y MTBF versus unidad. El bivariado cuali-cuali, equipo versus unidad y equipo versus turno. Análisis de la estadística descriptiva. Gráficos y tablas estadísticas. Para esto tenemos los targets, el modelo que es el cualitativo, el target 2, disponibilidad mecánica global, cuantitativo, y los drivers, ¿no? Que son respecto a las demás variables que tenemos en la base de datos. En el análisis univariado cualitativo tenemos el modelo Jumbo S1, correspondiente a 823 datos en la base de datos, que hace un 42.1%, y el modelo Jumbo S1D, correspondiente a 1.134 datos, que hace un 57.9%. ¿Ya? Acá tenemos la gráfica, se observa que el modelo Jumbo S1D tiene mayor frecuencia de uso, con un 57.9% en los distintos frentes, más que el modelo S1, que tiene un 42.05%.
Cuantitativo, disponibilidad mecánica global, ¿ya? Según esta tabla de estadístico descriptivo, tenemos una media de acuerdo a la disponibilidad mecánica global del 78,80%, con una desviación de estándar del 33,60%. Según el diagrama de cajas, ya la distribución parece ser asimétrica normal, pero eso lo vamos a corroborar con la prueba de hipótesis de normalidad para verificar si es Shapiro o Kolmogorov. ¿Ya? Según la tabla estadística, tenemos una significancia que es menor al 0,05%, en este caso 0,001, ¿no? Es una hipótesis alterna, no es normal, ¿no? Finalmente, el gráfico de cajas muestra una distribución no simétrica, no normal, ya que según la prueba de hipótesis es menor al 5%. Análisis bivariado. El bivariado, quali versus quali, ¿ya? Modelo versus unidad. El enfoque descriptivo, ¿no? Bueno, según esta tabla estadística, tenemos el análisis horizontal. El modelo respecto al modelo, de las 1957 veces en el frente de trabajo, 1124 veces como máximo se utilizaron el modelo Jumbo S1D y 823 veces como mínimo utilizaron el modelo Jumbo S1. Respecto al análisis vertical, de las 1957 veces que utilizaron el modelo Jumbo, 1369 veces fue utilizado en la unidad Animón y 588 veces fue utilizado en la unidad Islay. ¿Ya? Bueno, este gráfico de barras corrobora y resume los trabajos en los distintos frentes de trabajo, ¿no? Respecto a las pruebas de chi cuadrado, tenemos una significancia del 0,001, que es menor al 5%, donde demuestra que sí hay relación por ser menor al 5%. Por lo tanto, la hipótesis es alterna, ¿no? El modelo sí influye en la unidad. Medidas de tendencia central, dispersión. Bueno, respecto a las medidas de tendencia, la media de la disponibilidad mecánica global según la base de datos es 78,80% y la mediana de la disponibilidad es 95,83%. Respecto a las medidas de dispersión, la varianza 1129 y la desviación estándar 33,60%. Bueno, ahí tenemos el resumen de los diferentes datos estadísticos con una interpretación de los diferentes resultados, ¿no? El análisis estratégico de confiabilidad propuesto en este trabajo tiene como objetivo mejorar la disponibilidad mecánica general, que tiene una media del 78,81%, con una desviación estándar del 33,60%. Valores significativos que comprometen negativamente en la producción de esta operación. Bueno, eso es todo por mi parte. Le voy a dar pase a mi compañero Iván. Ya, para continuar, vamos a revisar el análisis estadístico inferencial. Ya, primero, como objetivo, se va a realizar el análisis de la variable cuantitativa y una variable cualitativa dicotómica. Ya, en este caso, la variable cuantitativa va a ser las horas totales de parada y la variable cualitativa dicotómica, la unidad, ¿no? Que en este caso es Animón e Islay. Análisis descriptivo. En el gráfico se elabora un diagrama de cajas para observar la distribución de la variable cuantitativa en función de las categorías de la variable cualitativa, ¿no? Aquí podemos ver el gráfico Animón, Islay y la distribución de las horas de parada, ¿no? Dentro de la prueba de normalidad podemos ver que la significancia está por debajo del 5%, por lo tanto las horas de parada no siguen una distribución normal, ¿no? Por lo que se empleará un método no paramétrico, la prueba de Mann-Whitney, ya que solo tenemos dos grupos, Animón e Islay, ¿no? También según el enfoque descriptivo, la media de las horas totales de parada es mayor en la unidad Islay, mayor a 3 horas, mientras que en la unidad Animón es menor a este número, ¿no? Ahí podemos ver el gráfico donde nos da el detalle. En el análisis inferencial, ¿no? Nos da una significancia menor al 5%, haciendo la prueba de Mann-Whitney, ya donde las horas totales de parada es diferente en las dos unidades, ¿no? Como hemos podido ver, las horas de parada en la unidad Islay es mayor que en la unidad Animón. Le doy pase a mi compañero para que nos detalle el análisis 2. En nuestro análisis 2 tomamos como variable 1 la disponibilidad mecánica, nuestra variable cuantitativa, y como variable 2
nuestra variable cualitativa dicotómica, la unidad. Se elaboró un diagrama de cajas para observar la distribución de la variable cuantitativa en función de las categorías de la variable cualitativa. Según las pruebas de normalidad, según Kolmogorov, en Animon e Islay nos da una significancia de 0.001 que es menor al 5%. Por lo tanto, la disponibilidad mecánica no sigue una distribución normal. Por lo que si deseo averiguar si la disponibilidad mecánica es diferente o no según la unidad, se empleará un método no paramétrico, la prueba Udemat-Whitney, ya que solo tenemos dos grupos, Animon e Islay. Según el enfoque descriptivo, la media de la disponibilidad mecánica es mayor en la unidad Animon, mayor a 87%, mientras que en la unidad Islay es menor a 87%. El gráfico de cajas que vimos anteriormente corrobora esto. Asimismo, en el gráfico de cajas se observa que hay valores extremos respecto a la unidad Islay. Por consiguiente, al parecer la asimetría se muestra evidente en ambos casos, pero tenemos que comprobar con la normalidad. Realizando el análisis inferencial con la prueba de Udemat-Whitney, tenemos que la significancia es igual a 0.386, que es mayor al 5%, lo que nos da que la disponibilidad mecánica es la misma en las dos unidades. Bien, continuando con el tema, bueno, mi apellido es Capajana y yo voy a hacer el análisis 3 y 4. Primero comienzo con el análisis número 3. Nos ha tocado hacer un cuanti y quali dicotómico. Hemos tomado las variables el MTTR y la unidad de minera. Primero hacemos el análisis descriptivo. En este análisis descriptivo llegamos a la conclusión del SPSS que según el enfoque descriptivo, la media del MTTR es mayor en la unidad Islay, mayor a 0.175, mientras que en la unidad Animon es menor a 0.175, ¿no? Como podemos ver ahí en cada una de las medianas del SPSS. Siguiente, por favor. Acá estamos mostrando un diagrama de cajas. Este diagrama de cajas nos muestra que la dispersión de los datos es bastante. Si vemos en la unidad Animon, tenemos el dato 449 que nos da un MTTR de 10, y en la unidad Islay el dato 743 que nos da un MTTR de 12. Siguiente. Hacemos las pruebas de hipótesis, tanto para la unidad Animon como para la unidad Islay. La hipótesis nula, el MTTR en la unidad Animon es normal, y la hipótesis alterna, el MTTR en la unidad Animon no es normal. Hacemos lo mismo en la unidad Islay y calculamos la prueba de normalidad. Esta prueba de normalidad para cada uno, tanto como Animon como para Islay, nos sale 0.001, que es menor a 0.005. Entonces aceptamos la hipótesis alterna, no es normal, y como no es normal, el MTTR no sigue una distribución, claro, dando la redundancia normal, por lo que vamos a utilizar un método no paramétrico. Este método no paramétrico es el Udemat-Whitney. Entonces, aplicamos Udemat-Whitney y generamos dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que el MTTR es el mismo en los dos tipos de unidad, y la hipótesis alterna, que el MTTR es diferente en los dos tipos de unidad. Siguiente, por favor. Hacemos la prueba de Udemat-Whitney y nos sale que la significancia es 0.098 y esto es mayor a 0.05. Entonces se concluye que el MTTR es el mismo en las dos unidades mineras. Siguiente. Para este caso, análisis 4, utilizamos el MTF y la unidad, ¿no? Igual es un quanti-quali dicotómico. Hacemos primero el análisis descriptivo. En el análisis descriptivo nos sale que el MTBF es mayor en la unidad Animon, o sea, es mayor a 11.15, mientras que en la unidad Islay es menor a 11.15. Siguiente. En el diagrama de cajas vemos nuevamente que la dispersión de los datos está a lo largo de todo el gráfico, donde el dato más resaltante es el dato 1550 en Islay, que nos da aproximadamente cerca al 12 del MTBF. Siguiente. Aplicamos las pruebas de hipótesis, tanto para Animon como para Islay.
Hipótesis nula, el MTBF en lo de Animon es normal y la hipótesis alterna, el MTBF en lo de Animon no es normal. Hacemos lo mismo para Sly y aplicamos la prueba de normalidad. En la prueba de normalidad nos sale que el nivel de significancia es 0.001, esto es menor a 0.05, entonces aceptamos la hipótesis alterna. No es normal y debemos hacer un método no paramétrico. Este método no paramétrico es el Udemat-Whitney nuevamente, porque son dos grupos, ¿no? El Animon y el Sly. Entonces, aplicamos Udemat-Whitney y decimos que la hipótesis nula, el MTBF es lo mismo en los dos tipos de unidad, o la alterna, el MTBF es diferente en los dos tipos de unidad. Siguiente. Una vez que tenemos la prueba de Unemat-Whitney, nos sale el nivel de significancia 0.079. Esto es mayor a 0.05, entonces se concluye que el MTBF es el mismo en las dos unidades mineras. Doy pase a mi compañero Andy. Buenas noches. Bueno, continuando con lo ya mencionado, vamos a usar ahora lo que son, vamos a empezar con la primera parte, que son dos casos, lo que es regresión, ¿no? Entre dos variables cuantitativas. En este caso acá se está presentando en el cuadro las pruebas de normalidad de todas las variables cuantitativas, ¿no? Que son las horas de parada, tanto programadas como no programadas, las horas totales de parada, la disponibilidad, la utilización, el MTTR, el MTTF, que no, usando, bueno, por la cantidad de datos, Kolmogorov, tienen una significancia, todos, bueno, no, menor al 5%, dándonos un modelo no paramétrico, y con esto usando el método de Spearman, ¿no? Que evalúa estas, o sea, correlaciona estas variables eh, no paramétricas. Siguiente. Bien, aquí vamos a usar como la variable dependiente, ¿no? O sea, por así decirlo, si lo vemos en el eje de las X o las Y, sería nuestra Y, ¿no? Y bueno, ahí pues, podemos ver, ¿no? En el SPS, haciendo correlaciones, los grados de significancia, pero aquí lo que podemos destacar más es las dependencias, ¿no? O sea, la relación que tienen, una relación fuerte, débil. Si las flechas que ven hacia abajo, pues significan que las horas de paradas programadas aumentan, esas disminuyen. Y si están con flechas arriba, bueno, estas aumentan, ¿no? Conjunto con esta variable. Siguiente. Ya bien. Bueno, no se realiza lo que es el ANOVA, también que nos da otro grado de significancia. En este caso ha sido menor, ¿no? Al 5%. Por lo tanto, este es un buen modelo, ¿no? De dependencia. Independientemente, se está usando un modelo no paramétrico y el modelo lineal que ha sido explicado en clases ha sido netamente para modelos paramétricos, que es el modelo lineal, ¿no? En este caso se tendría que modificar algunas variables, pero por motivos prácticos vamos a usar el modelo lineal, ¿no? La regresión lineal. Siguiente. En este caso nos bota, ¿no? Los coeficientes, que en este caso vemos ahí los coeficientes estandarizados para cada variable, donde nos da el 12, ¿no? Que es por así decirlo, el intercepto entre el eje Y, cuando las horas, por ejemplo, las horas de parada programadas serían ceros, te daría unas horas no programadas de 12, ¿no? Y con una pendiente negativa de -1. Y así podemos analizar todas las variables, ¿no? O sea, las rectas que se generarían con estas variables para no programar, ¿no? Horas no programadas. Siguiente. Bueno, de igual manera, para llegar a este cuadro también se hizo, en este caso se va a analizar lo que es el MTTR, ¿no? Anteriormente en el caso 1 ya hicimos lo que son las pruebas de normalidad, ¿no? Dándonos que no paramétricas, por lo tanto nos saltamos a estas correlaciones y de igual manera, ¿no? Se evalúa mientras que una aumenta, una disminuye, otra aumenta, y ahí, ¿no? En este caso se está agregando que tiene una fuerte relación, ¿no? Con el MTBF, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Que es inversamente, mientras el MTTR aumenta, el MTBF disminuye y viceversa. Siguiente.
Bueno, acá también no se usa el ANOVA, lo cual también nos da que tiene una fuerte relación para hacer un modelo estadístico, ¿no? Y por lo tanto, ah, disculpe. Ya. Bueno, como le continuaba, es menor no al 5%, por lo tanto también tiene una buena relación, ¿no? Una buena dependencia que no es producto del azar, ¿no? Siguiente. Ya en este caso también se realiza, ¿no? Lo que es la regresión lineal. Para este caso se ha usado con todas las variables, pero en este caso quiero destacar lo que es el MTBF, que no tiene, en este caso su pendiente sería de menos 0.192, ¿no? Que es, bueno, no sería la relación negativa que tienen. Siguiente. Ya. Bueno, eso sería A ver, y a ver, dando continuidad al caso 3, se va a determinar si existen diferencias significativas en el MTBF. Como podemos ver, la significancia en el ejercicio nos marca un valor menor al 5%, ¿no? Haciendo el comparativo con las demás variables, ya sea directa o inversamente proporcional, en una magnitud, en algunos casos débil, moderada o fuerte, ¿no? Ya, de aquí se realiza la regresión lineal para ver los modelos predictorios y las constantes que hacen la recta, ¿no? De acuerdo a la ANOVA, también nos da una significancia por debajo del 5%. Por lo tanto, la regresión es un buen modelo lineal para explicar el tiempo medio entre fallas, el MTBF, ¿no? La interpretación de resultados del modelo de regresión, en este caso, de acuerdo a la imagen o a la tabla que estamos viendo, ¿no? Del análisis del MTF se observa que está correlacionado con el resto de las variables, ¿no? Ya que todos tienen una significancia por debajo del 5%, ¿no? Entonces, nos da a entender que que todas las variables impactan con el movimiento del MTBF, ¿no? Si este sube o este baja, ¿no? Eso sería todo de mi parte, lo doy pase a mi compañero. Ya, bueno, el tema del gráfico de Pareto, bueno, en principio de Pareto, como sabemos, también conocido como la regla 80-20, ¿ya? Establece que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Este principio se puede explicar de la siguiente manera, ¿no? Un pequeño porcentaje de las causas tiene un efecto o puede tener un efecto descomunal, ¿no? Bueno, en este caso hemos realizado un ranking de fallas por equipo respecto al año 2020, donde podemos ver que el impacto significativo respecto a la cantidad de fallas por equipo vienen siendo, o el efecto se viene dando en los camiones 57, 55, perdón, en los equipos Jumbo, 57, 55, 52, 51 y el 50, ¿no? Donde se identifica la mayor cantidad de fallas y donde se genera un acumulativo de 1957, ¿ya? Esto a primera vista nos está dando alcance cómo es el impacto de acuerdo a las fallas y de acuerdo al frente en cada uno de nuestros equipos pertenecientes a la flota Jumbo. En el segundo gráfico ya tenemos un ranking de fallas por mes respecto al año 2020 también, ¿ya? Donde, bueno, el impacto significativo se está dando básicamente en los meses de octubre, septiembre y noviembre, ¿no? Entonces, en esos 3 meses han significado un impacto negativo respecto a la disponibilidad de los equipos y un número creciente de fallas, ¿no? Respecto a la flota de jumbos. De igual manera, el número acumulativo o el valor acumulativo es de 1957 fallas, ¿ya? Donde se puede visualizar que en menor proporción ha sido en el mes de diciembre, ¿no? El último mes en análisis. Siguiente, por favor.
Bueno, como gráfico de control y de acuerdo a la estadística de nuestra base de datos, ¿ya? El monitoreo de disponibilidad de la flota Jumbo S1 y S1D en los frentes Islay y Animon, ¿no? Como esta es una gráfica de control general, ¿ya? Nosotros podemos ver un comportamiento equilibrado, pero en los meses de noviembre y diciembre, ¿ya? A comparación de lo que es agosto, septiembre y octubre, tuvo un decrecimiento, ¿no? Esto esta información se va a utilizar para poder averiguar cuáles fueron los factores que sumaron a que la disponibilidad se vea impactada negativamente, ¿no? A ver, siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, a partir de la información general de la gráfica de control general, nosotros tomamos la decisión de poder discernir, ¿no? La información de los modelos de la flota de jumbos. En este caso, esta gráfica es perteneciente solo a la flota de jumbos modelo S1D, ¿no? En los distintos frentes, Islay y Ánimo. Vemos claramente que regresa por favor, ya vemos claramente que en la flota de jumbos hay un incremento de disponibilidad, ¿no? ¿Sigue? Siguiente, por favor. Y en la flota de jumbos S1 hay un claro decrecimiento, ¿no? En el mes de noviembre y diciembre, donde nosotros podemos identificar cuál ha sido el modelo que se ha visto afectado y vamos a preparar un plan de acción para poder revertir, ¿no? Esta caída de disponibilidad. Le doy el pase a mi compañero Wilmer. Discusión de los resultados. Los resultados nos muestran que las horas de parada no programadas impactan negativamente la confiabilidad y disponibilidad de los jumbos en Chungar, siendo más críticas en la unidad Islay. El análisis estadístico destaca que estas paradas reducen significativamente el MTBF y la disponibilidad mecánica, aumentando el MTTR. Se propone priorizar estrategias como mantenimiento predictivo y preventivo para mitigar el impacto. Además, se identificaron diferencias específicas entre las unidades, validando antecedentes y aportando un marco detallado para intervenciones focalizadas especialmente en la unidad Islay. Conclusiones y recomendaciones. Entre las conclusiones tenemos que las paradas no programadas disminuyen la disponibilidad mecánica y el MTBF, aumentando en sí el MTTR y afectando la productividad. La unidad Islay presenta mayores desafíos operativos que Animon, requiriendo atención diferenciada. El análisis estadístico validó las relaciones claves entre variables y permitió una comprensión detallada de las problemáticas. Entre algunas de las recomendaciones son las siguientes: implementar mantenimiento predictivo y preventivo para reducir paradas inesperadas, priorizar acciones en la unidad Islay para mejorar el MTTR y la disponibilidad, y usar monitoreo continuo y actualizar datos para optimizar estrategias de mantenimiento. Muchas gracias. Esto ha sido todo por parte del grupo 3.